continuar con la clase pasada, habíamos estado hablando habíamos empezado a hablar de sensores de desplazamiento con la finalidad de entender qué tipo de sensor puedo utilizar para adquirir la señal de presión invasiva. Habíamos hablado de sensores resistivos muy sencillos que pueden ser potenciómetros y otros sensores dentro de la categoría resistiva también son las galgas o celdas extensiométricas o también conocidas como celdas de deformación, donde mencionábamos que lo que iba a estar sucediendo es que esta celda o galga se iba a estar deformando y esto se iba a traducir en un cambio en su resistencia y de esa forma yo podía medir desplazamientos muy pequeños del orden de nanómetros. Y básicamente lo que se tiene es una celda de un material que se puede considerar que es un alambre fino que va a deformar dentro de un límite elástico. Y este valor de resistencia va a cambiar debido a que va a cambiar su forma, es decir, va a cambiar su diámetro, su longitud y puede cambiar también su resistividad. Por ejemplo, puede aumentar la longitud, ¿no? Pero entonces disminuiría la sección transversal. Ahorita lo vemos en un dibujo. Y para entender mejor el funcionamiento de estos sensores, de estas celdas, pues vamos a ver cómo se definen de acuerdo a sus parámetros. Entonces, el valor de resistencia particularmente de esta celda va a estar definido como un valor de resistividad multiplicado por la longitud entre la sección transversal. Entonces, decíamos, si el material o el alambre, la celda se deforma, yo voy a modificar la longitud y la sección transversal y entonces, dada la definición de resistencia, esta es la definición de resistencia, si yo modifico la longitud o el área o las dos al mismo tiempo, pues voy a obtener una variación en resistencia. Y estas variaciones en resistencia son las que yo voy a traducir en variaciones en desplazamiento. De forma que lo que yo voy a tener es la definición de resistencia, que es ρ por... Ahora voy a definir cómo sería el cambio en esta resistencia, por eso lo pongo como un delta R. Y entonces lo que tendría que hacer es derivar R con respecto a cada una de las variables. Entonces tendría ρ por la derivada de L sobre A, ¿ok? Después tendría, ahora aquí estoy derivando con respecto a L y ρ y A se consideran como constantes, por eso me queda solo de L. Si derivo ahora con respecto al área, tengo 1 sobre A o A a la menos 1. Si yo saco la derivada, entonces me queda 1 sobre A al cuadrado, por eso tengo A a la menos 2. Y ρ y L serían constantes, y entonces me queda dA sobre A al cuadrado o A a la menos 2 por dA. Y después derivo con respecto a ρ, entonces me queda la derivada de ρ y L sobre A son constantes. Y después yo traduzco esta ecuación, solo reemplazo el D por el delta, porque lo que yo estoy haciendo aquí es la derivada y entonces lo que estoy haciendo es obtener variaciones. Entonces, yo tengo esta variación en R. ¿Cómo va a ser la variación en el valor de resistencia con respecto al valor de resistencia que yo tenía originalmente? Y entonces todo lo divido entre R, ¿ok? Entonces, lo que yo tendría aquí es cómo me quedaría este término, que es ρ, tengo el delta L sobre A, ¿ok? Todo dividido entre R, que es ρ por L sobre A.
¿Ok? Entonces, ¿cómo me queda? Estas hacemos extremos con extremos, ¿ok? Entonces, me quedaría rho por delta L por A entre rho por L entre A, ¿ok? Por eso se elimina el rho y el A y solo me queda delta L entre L. Y lo mismo tengo que hacer ahora para el segundo término. Tengo rho por L por dA entre A al cuadrado. Tendría rho por L, bueno, aquí tengo delta A. Y aquí tengo A al cuadrado. Y todo lo tengo sobre R, que es rho por L sobre A. Y entonces, ¿qué me quedaría? Yo tendría A por rho por L por delta A, ¿entre quién? A al cuadrado por rho por L. ¿Ok? Entonces esta rho y esta L se eliminan y me queda delta A entre A porque esta se elimina con una de estas, que es este término. ¿Ok? Esto ya lo encontramos. Y entonces hago lo mismo para encontrar este último. Divido esto entre R y me queda delta rho entre rho. Entonces la variación de la resistencia con respecto a mi resistencia original, voy a tener que va a ser una variación de la longitud con respecto a la longitud original, una variación en el área con respecto al área original y una variación en resistividad con respecto a la resistividad original. Yo esto lo puedo reacomodar incluyendo esta relación que es involucra el diámetro, la variación en el diámetro entre el diámetro e involucra esta mu que es la constante de Poisson. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo definir las variaciones de diámetro con respecto a la longitud y a la constante de Poisson? Incluyo esta relación en esta ecuación y lo que me va a quedar es que esta variación de delta R entre R es igual a 1 más 2 veces la constante de Poisson por delta L sobre L más delta rho sobre rho. Y yo lo puedo dividir esto como dos factores, un factor dimensional y un factor piezo-resistivo. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es que las variaciones en resistencia van a depender de las variaciones en la dimensión y las variaciones debido al efecto piezo-resistivo, que quiere decir que va a existir un cambio en la resistencia eléctrica debido a una deformación mecánica, que es parte de la definición de piezo-resistivo. ¿Okay? Hay una variación en resistencia debido a esta deformación mecánica. Y yo puedo ahora definir lo que se conoce como factor de deformación en base a las variaciones de resistencia sobre las variaciones en longitud. Entonces, este factor de deformación va a ser una característica de la celda extensiométrica, ¿ok? Es decir, yo puedo tener diferentes factores de deformación que van a depender, por una parte, del material del que esté hecha la celda. ¿Y cómo se define este factor de deformación? Como la variación en resistencia sobre R y la variación en longitud sobre L. Y yo lo puedo igual redefinir esta variación involucrando a la constante de Poisson, que es esta mu, y involucrando al valor de resistividad, que es este valor de ρ, la variación en resistividad con respecto a la resistividad y la variación en longitud con respecto a la longitud original, ¿okay? Antes de la deformación. Entonces, este factor de deformación va a ser una característica de cada, dependiendo del tipo de celda extensiométrica. Y esto es lo que básicamente ustedes tienen un material que va a tener ciertas características de elasticidad
Y cuando lo deforman, por ejemplo, cuando lo estiran, va a cambiar su longitud, aumenta, que era lo que decíamos, aumenta la longitud, pero la sección transversal, el área transversal disminuye. Y aquí está una tabla de algunos factores de deformación, que en inglés se conoce como gauge factor. Dependiendo del material del que está hecha la celda extensiométrica, y va a tener diferentes factores de deformación. Y aquí está también, por ejemplo, la composición, pueden ser, por ejemplo, semiconductores, y el coeficiente de temperatura de su resistividad. Son características que va a tener la celda extensiométrica dependiendo, por ejemplo, del material con el que esté hecho. Y bueno, este factor de deformación es importante, pues porque básicamente me va a determinar cómo es esta variación que voy a tener de resistencia con respecto a longitud. ¿Okay? Entonces tendría, para seleccionar qué tipo de celda podría usar, dependiendo de cada aplicación, debería de revisar este factor de deformación. Bueno, ahora como hay algunas características de las celdas de formación que necesito conocer para poder decir que las voy a utilizar, por ejemplo, como sensores para medir presión arterial invasiva. Yo puedo utilizar un puente de Wheatstone. No sé si se acuerdan que era un puente de Wheatstone. Este es un puente de Wheatstone. Para aumentar la sensibilidad de la celda. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí yo digo que cada una de estas resistencias, de esta R1, R2, R3 y R4, corresponde a modelar una celda extensiométrica, es decir, tengo acomodadas 4 celdas y las acomodo de esta forma, un puente de Wheatstone, para aumentar su sensibilidad, ¿ok? Pero también podría tener solo una, en realidad estas son resistencias variables, porque van a variar su resistencia de acuerdo a la deformación que tengan, pero podría tener simplemente una sola, es decir, una sola celda extensiométrica y las otras podrían ser fijas, o podría tener 2 o 3 o las 4. Entre mayor sea el número de celdas que tengo, es decir, si solo tengo una y la comparo con otro arreglo donde las 4 son celdas extensiométricas y comparo qué tan sensible van a ser las mediciones que yo realizo, voy a ver que cuando tengo 4 celdas extensiométricas, una conectada en cada rama del puente de Wheatstone, la sensibilidad va a aumentar. ¿Ok? Este tipo de sensores son utilizados para medir variaciones de presión sanguínea. Entonces se conectan o van a detectar la deformación que va a existir en un diafragma, que era lo que les mencionaba, que ustedes tienen un tubo, ¿ok? Y entonces, que es el catéter, aquí tienen un diafragma, entonces cuando llega la presión, es decir, la sangre, empuja a este diafragma, ¿cierto? ¿Ok? Cuando la presión disminuye, entonces este diafragma regresa a su posición. Entonces, estas variaciones que están aquí son los desplazamientos que se van a estar midiendo con la celda extensiométrica, que son variaciones en resistencia. Son muy utilizadas para esta cuestión de determinaciones o censado de, por ejemplo, de variables cardiovasculares como la presión y también respiratorias y de volumen en cuestión de medición de pletismografía. Pletismografía es medición de volumen, lo vamos a ver más adelante. Y estos sistemas generalmente están formados por un tubo de silicón que va a estar llenado, puede ser de mercurio o de un electrolito o pasta conductiva, y entonces conforme el tubo se estira, ya dijimos, el diámetro disminuye y la longitud aumenta, y esto va a hacer que el valor de resistencia aumente, dada la definición, las definiciones que vimos anteriormente. Este sería un ejemplo de un sensor de presión utilizando una celda extensiométrica o de deformación. Por lo que
el diafragma, que sería este, va a estar acoplado a una celda de deformación, ¿no? A estas arreglo de celdas de deformación, ¿ok? Entonces, tenemos que, por ejemplo, cuando la deformación entre B y C se hace más grande, lo que va a pasar con la deformación que va a estar detectando A y D va a disminuir, ¿ok? Entonces, una aumenta y otra disminuye. Y a esto se le llama armadura, que es donde van a estar colocadas todas las celdas extensiométricas, considerando que A, B, C y D son, cada una es una celda extensiométrica. Entonces, este es el diafragma y es el que va a estar detectando o va a estar moviéndose de acuerdo a la presión que genere movimiento en el diafragma, y entonces estas celdas se van a estar deformando. Este es el ejemplo del puente de Wheatstone, considerando que las 4 resistencias son elementos activos, es decir, corresponde a una celda extensiométrica, y por eso aquí se dice que R1 es igual a B, R2 A, R3 es D y R4 es C. Estas celdas que yo tengo acomodadas aquí. Ahora, puedo yo utilizar el puente de Wheatstone y hacer la medición, es decir, yo voy a medir básicamente las variaciones en este voltaje, este es delta V0, este delta V0 es lo que yo quiero medir, ¿ok? Dependiendo de cómo van variando estas resistencias, de acuerdo al desplazamiento que se está generando. A veces cuando se miden o se tienen mediciones con celdas extensiométricas, se puede ver que sin deformación existe un valor, como si tuvieran un valor de offset. Entonces lo que se tiene que hacer es considerar ese valor de offset para corregir las mediciones, o se puede utilizar este arreglo, tener una resistencia Rx y Ry que van a servir para balancear el puente de Wheatstone, ¿ok? Entonces, si yo no estoy aplicando ningún voltaje o cuando aplico un voltaje de entrada, yo lo que quiero es balancear mi puente de Wheatstone y saber cómo queda mi voltaje inicial sin condiciones de desplazamiento de las resistencias, ¿ok? Entonces, para corregir ese valor de offset y hacer que mi puente de Wheatstone esté siempre balanceado, se usa pues esta resistencia variable para balancear el puente y tener las mediciones precisas. Este sería otro ejemplo de lo que se tiene donde este es el diafragma, esta línea es el diafragma, este es el sensor, la celda extensiométrica, y entonces llega la presión y entonces lo que decíamos, ¿no? Esta celda se va a deformar, ¿ok? Entonces este sensor también se va a ver deformado con el diafragma y así es como va a variar su valor de resistencia. Como les había ya mencionado, el puente de Wheatstone me va a servir para aumentar la sensibilidad. Entonces, la celda extensiométrica es capaz de medir variaciones muy pequeñas, decíamos del orden de nanómetros, y puedo aumentar su sensibilidad utilizando un puente de Wheatstone. Lo que se hace es aplicar un voltaje de entrada en corriente directa y tener una variación aquí, el delta V0, con una resistencia interna que es esta RI, ¿ok? Ahora, ¿cómo encuentro este delta V0? Con un divisor de voltaje, y lo que quiero en realidad es esto que decíamos, ¿no? Que el puente esté balanceado. Entonces, cuando se da esta relación R1 sobre R2, que es igual a R4 sobre R3, entonces, en esas condiciones, el voltaje de V0 debe de ser igual a 0, entonces yo digo que mi puente está balanceado. Si cuando yo hago esta relación y hago la medición y no tengo 0, entonces para eso utilizo este arreglo de resistencia variable para balancear mi puente de forma forzada. Si no tuviera este arreglo, entonces lo que tengo que hacer es considerar el offset que pueda tener cuando no tengo desplazamiento y no estar tomando mediciones incorrectas. Y lo que decíamos, yo puedo tener solo una resistencia
variable, ¿ok? O puedo tener las 4, ¿ok? Es decir, en las 4 tengo celdas de deformación, pero podría ser solo una. Y ya dijimos, conforme si tengo 4 variables en comparación con tener solo una, la medición va a ser más sensible cuando tengo 4. Otras veces, por ejemplo, entrar en más detalles de este tipo de sensores, se ve en un curso de sensores y transductores, pero yo podría tener una de estas resistencias que se le conoce como resistencias DOMI, que es para corrección de efectos de temperatura. Yo puedo tener variaciones en resistencia debido a la temperatura y en realidad esas no las quiero porque no me están hablando del desplazamiento, entonces yo tengo una resistencia que va a estar compensando esas variaciones debido a temperatura. Pero bueno, no es el objetivo entrar en detalle sobre el funcionamiento de los sensores y su acondicionamiento, sino que sepan el funcionamiento general de los sensores. Entonces, B0 en este puente de Wheatstone va a ser igual a R4 entre R1 más R4 menos R3 entre R2 más R3 por su voltaje de entrada. Así es como yo podría encontrar el voltaje B0 que quiero medir a través de mi puente de Wheatstone. Se utilizan mucho este tipo de sensores en el formato o configuración de membrana. Y lo que se hace es ver las variaciones de la membrana que va a estar acoplado a la membrana, en este caso la celda extensiométrica, y se va a utilizar lo que decíamos, una columna líquida, ¿ok? Porque ustedes recuerden que ahorita estamos hablando, habíamos mencionado que puedo tener el sensor intravascular y extravascular. Cuando tengo el sensor fuera, extravascular, entonces voy a tener este catéter que entra, ¿ok?, al corazón, por ejemplo. Entonces aquí está la membrana que se va a estar moviendo y aquí ya estoy afuera del cuerpo humano y el sensor va a estar de forma extravascular, ¿ok? Entonces aquí este catéter hace contacto con las variaciones de presión y aquí tengo mi membrana del sensor que va a estar, aquí yo este catéter lo tengo lleno de líquido y entonces el líquido se va a estar moviendo dependiendo de las variaciones que yo tengo aquí en presión de sangre que va a estar conectado a un vaso sanguíneo, el catéter, ¿ok? Y entonces aquí lo estoy detectando de forma extravascular. Por eso digo que lo puedo utilizar acoplado a través de una columna líquida, ¿ok? Y puedo tener estas 4 resistencias elásticas, se refiere a que estoy utilizando 4 celdas extensiométricas y así aumentar la sensibilidad de la medición. Cuando la membrana se deforma, esto va a generar un aumento en R1 y R3. Y si aumentan estas dos resistencias, eso quiere decir que entonces R2 y R4 disminuyen, ¿ok? Si yo tengo R1 igual a R3, entonces voy a tener que, si esas aumentan, voy a tener un valor de R más un delta R, entonces tengo un aumento. Y en el otro caso, R2, si R2 es igual a R4, puedo decir entonces que voy a tener ahora el valor de R menos un delta R, es decir, que estos valores están disminuyendo su valor de resistencia. Y entonces yo puedo definir la variación en el voltaje de salida como la variación en resistencia sobre el valor de resistencia inicial por el voltaje de entrada. ¿Okay? Lo que se tiene es que va a aumentar el voltaje en la diagonal del puente, que es donde mido, esta diagonal, entre el punto A y B, y eso va a hacer que aumente la sensibilidad. Esto es lo que se tiene, esta es su celda, entonces cuando la estiran, aumenta la resistencia, cuando la comprimen, disminuye la resistencia, ¿ok?
Ahora, ¿cómo se vería, por ejemplo, si tienen su puente de Wheatstone? Y en realidad lo que decimos, ¿no? Cada una de estas resistencias es una celda. Entonces, en cada brazo de su puente tienen una celda extensiométrica que va a seguir este mismo comportamiento. ¿Okay? Se puede estirar o se puede comprimir. Entonces yo voy a tener una variación aquí en la diagonal del puente, que es la que yo quiero estar midiendo. Pensando en esa configuración de 4 resistencias variables, 4 celdas extensiométricas, en este acomodo, por ejemplo, si yo tengo un movimiento de esta forma, voy a tener que R2 y R4 disminuyen. Aquí tengo los valores en resistencia. Cuando tengo esta deformación, este tipo de deformación, mientras que R1 y R3 aumentan. ¿Okay? Conforme haga mayor esta deformación, pues se va a ver más que estos valores de R2 y R4 disminuyen más y R1 y R3 aumenta más. Cuando yo tengo la deformación contraria, sucede también lo contrario con los valores de resistencia. Ahora R4 y R2 aumentan y R1 y R3 disminuyen. ¿Ok? Entonces, estas resistencias que estarían acomodadas en esta parte del acomodo de la deformación van a disminuir su valor, mientras que las superiores aumentan su valor. Y es así como, dependiendo de la deformación, están variando las resistencias y entonces yo mido, en realidad lo que estoy midiendo en base a estas variaciones de resistencias es este voltaje en la diagonal del puente de Wheatstone. Hay otro tipo de sensores que son los sensores inductivos, ¿ok? Ahora voy a hablar de la definición de inductancia. La definición de inductancia involucra el número de vueltas de la bobina, que es n al cuadrado, el factor de la forma geométrica y la permeabilidad efectiva del medio. Entonces se pueden estar variando cualquiera de sus 3 parámetros, varía alguno de ellos o 2 o 3 al mismo tiempo y entonces varía el valor de inductancia. ¿Ok? Y eso también me puede dar variaciones de desplazamiento. ¿Por qué? Porque yo puedo variar estos parámetros mecánicamente. Entonces, cuando estoy hablando de un desplazamiento, pues lo asocio o lo puedo asociar a un movimiento mecánico. Y puedo tener 3 configuraciones de sensores inductivos de desplazamiento. Sensores o una configuración de autoinductancia, de inductancia mutua y de transformador diferencial. En el caso de la autoinductancia, lo que voy a ver es que se pueden producir cambios en el factor de la forma geométrica, que formaba parte de la definición de inductancia, o también el movimiento del núcleo dentro de la bobina. ¿Ok? En el caso de la inductancia mutua, voy a ver que en realidad voy a tener una separación entre estas bobinas y esto me va a generar también cambios en el campo magnético y eso lo voy a asociar a cambios en desplazamiento. Una de las ventajas de los sensores inductivos es que no son afectados por propiedades dieléctricas del ambiente, pero pues pueden ser afectados por campos magnéticos externos. Entonces, si se llega a hacer alguna aplicación con este tipo de sensores, se debe de tener cuidado de aislar campos magnéticos o de no estar cerca de campos magnéticos que se estén generando de forma externa. Requieren una baja potencia para operar y pueden generar variaciones grandes en inductancia, por lo que se pueden utilizar, por ejemplo, en aplicaciones de radiotelemetría. Particularmente, cómo funciona el de inductancia mutua, que en realidad lo que yo voy a estar variando es la separación entre las bobinas. Entonces, tengo una señal de corriente alterna que es inducida a la bobina 1 y esa inductancia, esa señal de corriente alterna va a ser inducida a la bobina 2
y entonces se va a generar un voltaje inducido que va a estar variando dependiendo de la separación de las bobinas. Es decir, si tengo unas bobinas cercanas, que están muy, la distancia entre ellas es muy pequeña, lo que va a hacer es que la inductancia mutua va a aumentar y también el voltaje inducido va a aumentar. Si tengo bobinas que están más separadas, entonces la inductancia mutua va a disminuir y el voltaje que es inducido también va a disminuir debido a la gran distancia entre las bobinas. De forma que voy a tener una relación entre el voltaje y la separación de las bobinas, que va a depender de la geometría de las bobinas y que va a tener una relación no lineal de la generación de voltaje con la geometría de las bobinas. Esto es lo que está sucediendo. Tengo una bobina que está recibiendo un voltaje inducido y tengo una segunda bobina cercana. Se induce el voltaje a la segunda bobina y yo mido el voltaje en la segunda bobina. Entonces, dependiendo de la separación de estas bobinas, va a aumentar o va a disminuir este voltaje que se induce en la bobina, en la segunda bobina. Si están muy pegadas, el voltaje aumenta. Si están muy alejadas, el voltaje disminuye. Ahora, ¿cómo funcionan los sensores inductivos que están basados en un transformador diferencial variable lineal que se conocen como LVDT por sus siglas en inglés, que en realidad se utilizan mucho? Si ustedes buscan LVDT sensor, les van a salir varias de las aplicaciones que se tienen. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de las bobinas o de la inductancia mutua, los valores que va a estar midiendo son del orden de milímetros, no tienen mediciones para valores tan pequeños como las celdas de nanómetros, pero pueden tener las de inductancia mutua, pueden rondar en un rango de 0.1 a 250 milímetros. ¿Ok? Y en el caso del transformador diferencial variable lineal, esto es lo que ustedes tienen. Tienen un arreglo de bobinas de esta forma y tienen un núcleo que está situado en el centro, ¿ok? Y que puede ser equidistante a cada bobina secundaria. Y van a tener estos puntos A, B, C, D y E. Y por ejemplo, el voltaje entre C y D que tienen aquí, si quisieran medir este voltaje, ustedes verían que en realidad sería el voltaje que tienen entre C y E menos este voltaje. ¿Okay? Lo que están diciendo es, quiero conocer el voltaje que está entre estos puntos y entonces en realidad, si conozco entre C y D y también conozco entre D y E, entonces el voltaje entre C y D va a ser el voltaje de C a E menos el voltaje de E. Y cuando el núcleo particularmente está situado en el centro, y que es la misma distancia que está a ambas bobinas es la misma, entonces esto quiere decir que el voltaje entre C y E y D y E van a ser iguales, ¿ok? Estos dos voltajes. Y eso quiere decir que entonces el voltaje CD será igual a 0. De forma que cuando el núcleo está particularmente en el centro, el voltaje CD va a ser igual a 0. Y entonces, este voltaje es lo que yo quiero medir. ¿Cómo varía este voltaje? ¿Cómo? Dependiendo del movimiento del núcleo. Si el núcleo se mueve, entonces el voltaje en las bobinas, este voltaje CD será diferente, por lo que será proporcional al desplazamiento del núcleo. Tomando como referencia el voltaje igual a 0, es decir, cuando está equidistante a las bobinas, en el centro. ¿Okay? Entonces tomo eso como punto de referencia
cuando mi voltaje se desiguala a 0, y a partir de ahí se puede mover el núcleo, es decir, el núcleo sería el que estaría conectado a, por ejemplo, un diafragma que se mueve o algún otro tipo de aplicación para medir el desplazamiento. Ahora, cuando el núcleo pasa a través del punto 0, de la parte céntrica, la fase cambia 180 grados. ¿Ok? Entonces me interesa también considerar estos cambios de fase, por lo que voy a tener que medir la fase angular y el voltaje para estar viendo cuál es la posición del núcleo, la posición correcta del núcleo. Y aquí tenemos en forma de figuras lo que sucede. Cuando está el núcleo, que es este cilindro que se ve aquí en la parte del medio, cuando está en la parte céntrica, el voltaje ES1 y el voltaje ES2 son iguales, es decir, estoy en el punto nulo de variación, ¿ok? En la posición nula. Es decir, cuando estos voltajes ES1 y ES2 son iguales. Ahora, cuando el núcleo se mueve, lo que va a suceder es que, por ejemplo, si se mueve a la derecha, ES1 va a disminuir en comparación con ES2 y entonces voy a generar una variación en voltaje, ¿no? En este caso tendría menos VE. Cuando se mueve a la izquierda, ahora ES1 va a ser mayor que ES2 y eso también me va a generar variaciones en el voltaje que yo esté midiendo. Y básicamente entonces el movimiento del núcleo me va a generar variaciones en voltaje que yo los voy a poder asociar a variaciones en desplazamiento. Y mencionábamos que cuando pasa por la posición nula, es decir, por el centro, se genera un cambio de fase. Entonces se cambia 180 grados, ¿ok? La magnitud de B0 es proporcional a la magnitud de X, pero para considerar los cambios de fase se requiere un demodulador sensible a la fase, porque de lo contrario no se va a poder distinguir este movimiento. Si ustedes tienen este movimiento, que es el desplazamiento X, y quieren ver cómo varía el voltaje B0, y varía el desplazamiento en este sentido, es decir, pasa por la posición nula, y entonces eso me generaría un cambio de fase, ¿ok? Si yo no tengo mi demodulador sensible a la fase, y ahora el desplazamiento que mido es este, ¿ok? Yo no podría distinguir entre estos dos tipos de movimiento, ¿ok? Porque se va a generar un desfasamiento y si no, el demodulador sensible a la fase me va a ayudar a detectar este paso por la posición nula y poder decir, ok, ¿corresponde a este desplazamiento o corresponde a este desplazamiento? ¿Ok? En realidad lo que hace el demodulador sensible a la fase es un convertidor de corriente alterna a corriente directa, de AC a DC, y entonces va a generar un voltaje en DC del orden de 0 a 10 volts, que va a proporcionar la magnitud a la salida de este sensor LVDT y va a ser sensible a la fase de la señal de la salida porque va a considerar la señal portadora de la entrada. ¿Okay? Entonces, si se acuerdan que era demodulación, acuérdense que yo tengo una señal portadora, entonces considero mi señal de entrada como la señal portadora, de forma que a la salida después solo voy a tener una señal en corriente directa. De forma que la señal se demodula y entonces la señal de corriente alterna, que es inducida, se transforma una señal en corriente directa.
Y yo requiero ese demodulador sensible a la fase para poder distinguir apropiadamente entre estos tipos de movimiento. De lo contrario, sí sé que va a generarse un desplazamiento, pero no puedo distinguir entre estos dos tipos de desplazamiento si no tengo el demodulador sensible a la fase. Este sería el ejemplo. Ustedes aquí tienen las bobinas secundarias, la primaria y el núcleo. Entonces, esta es la entrada, ¿ok? Y aquí tienen la salida de las bobinas secundarias. Entonces, ¿cómo se vería la salida de la bobina secundaria de la izquierda, que sería la roja, y a la derecha, que sería la azul, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se vería la señal demodulada, pasado por el demodulador sensible a la fase? Aquí vemos que en realidad el núcleo se mueve a izquierda a derecha, pero es el mismo movimiento para ambas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si igual tengo mi señal de entrada, pero en realidad tengo un movimiento mayor hacia la izquierda, que es la señal en rojo? Entonces mi señal demodulada me dará una variación positiva, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que se está moviendo o se está generando un desplazamiento a la izquierda. Esta es otra imagen donde se tienen ejemplos de los desplazamientos, que es el ejemplo anterior que mencionábamos. Este es el desplazamiento original. ¿Cuál es la señal o la salida del sensor LVDT, transformador diferencial variable lineal? Y si se dan cuenta, son iguales, ¿sí? De forma que si solo mapean o solo miden el voltaje de las variaciones de voltaje de salida dependiendo del movimiento de núcleo, es decir, solo se quedan con esta información, no van a poder ser capaces de distinguir que en realidad estos dos desplazamientos serán diferentes porque estas dos señales son iguales. Cuando utilizo el demodulador sensible a la fase, considera estos desfasamientos y entonces ahora yo puedo sí decir la salida en el demodulador sensible a la fase, que es la componente en corriente directa, y entonces puedo tener correctamente el desplazamiento que en realidad quiero medir. De lo contrario, diría que los dos desplazamientos son iguales. Y esto es lo que tienen en un sensor de este tipo. Tienen sus bobinas secundarias, su bobina primaria, tienen un encapsulado y un escudo magnético que es altamente permeable, y tienen su núcleo, que es el que va a estar siendo desplazado en el centro. Ahora pasemos a hablar de los sensores capacitivos. Todos ya hemos visto cómo está formado un capacitor. Son dos placas conductivas y un aislante, un dieléctrico, que ya hemos hablado de la definición o de cómo se modela, porque lo hemos utilizado para modelar eléctricamente, por ejemplo, la membrana celular, que en su examen se les fue a casi a todos el modelo correcto de la membrana celular. Ahora, entonces, utilizo la definición del capacitor. La definición del capacitor es esta. Voy a tener una constante dieléctrica de espacio libre, que es esta epsilon 0, y esta epsilon t, que es la constante dieléctrica relativa del aislante, ¿ok? Y voy a tener también estos valores de A, que van a estar representando el área de la capa del capacitor, y X, que es la separación entre placas, ¿ok? De forma que yo puedo también monitorizar desplazamiento y puedo cambiar alguno de los parámetros, cualquiera. Podría cambiar el área, es decir, el tamaño de las placas, la separación entre las placas, que es el más común, que es el parámetro que se varía
más, pero también podría utilizar o podría modificar estas constantes dieléctricas, porque si yo tengo mis dos placas, como en el dibujo, que están completamente paralelas, pues ok, este dieléctrico tiene ciertas características, es decir, estas constantes. Pero si yo tengo que las placas las desplazo, ¿ok? Entonces en este espacio sí se preservan las características, pero ya en este punto donde no se traslapan, ahí ya cambian estas constantes, porque ahí ya no tengo dieléctrico, entonces también puedo cambiar estas variables de las constantes dieléctricas, ¿no? Si el traslape entre las placas se modifica. Y algunas de las aplicaciones, por ejemplo, de este tipo de sensores, son muchas, en realidad de todos, pero unas comunes para este tipo de capacitores, de sensores capacitivos, se utilizan mucho en colchones, por ejemplo, en cunas para detectar movimientos de respiración. Hay colchones basados o que tienen muchos sensores y entonces además de la respiración pueden detectar la señal de la actividad cardíaca, porque la actividad cardíaca, es decir, cuando el corazón bombea, en realidad hay un movimiento en todo el cuerpo, que esa señal, el estudio de esa señal se conoce como la balistocardiografía, y entonces digamos que los sensores utilizan este movimiento que genera el corazón en todo el cuerpo, y a través de sensores que utilizan a través de colchones que utilizan este tipo de sensores, además de la señal de respiración que obviamente genera movimiento, se puede obtener la señal de la actividad cardíaca. Otra aplicación importante es, por ejemplo, la monitorización de ataques epilépticos. Una persona no puede siempre estar siendo vigilada, por ejemplo, si tiene ataques epilépticos, principalmente, por ejemplo, un niño. Y entonces estos sensores detectan un cambio en los movimientos normales, es decir, tienen programado la detección de qué sería un movimiento normal de respiración, los movimientos que va a estar generando la actividad cardíaca, el movimiento normal de cuando, por ejemplo, uno está durmiendo. Pero cuando estos movimientos cambian, por ejemplo, que corresponderían a un ataque epiléptico, se activa una alarma. ¿Ok? Entonces hay ya colchones comerciales que se utilizan para este tipo de aplicaciones. Y que pues obviamente son relevantes, ¿no? Por ejemplo, para pacientes con epilepsia. Y los sensores piezoeléctricos, ¿ya vieron ultrasonido? Todavía no. Sí, ya. Bueno, o lo estamos viendo. Entonces ya Pero ya saben los cómo pies. funcionan los piezoeléctricos. Los piezoeléctricos también son sensores de desplazamientos, también tienen muchas aplicaciones. Una es el ultrasonido. Y piezo significa presionar, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, la definición de piezoelectricidad es la carga que acumula un material sólido en respuesta a una deformación mecánica. Lo que tienen es que tienen un material piezoeléctrico, se genera una deformación mecánica en el material piezoeléctrico y eso genera un potencial eléctrico. Pero también pueden hacerlo al revés. Ustedes pueden aplicar un potencial eléctrico al material y entonces el material se va a deformar. ¿Sí? ¿Eso es claro? Entonces el material piezoeléctrico, si ustedes lo deforman, cambia su potencial eléctrico, pero si el material piezoeléctrico le aplican un potencial,
Entonces el material se va a deformar. Entonces pueden ustedes hacer esta relación en ambas direcciones. Pero ¿por qué varía el potencial eléctrico cuando deforman el material? ¿Alguien me sabe decir por qué pasa eso? ¿No? Lo que sucede es que ustedes tienen, son cristales, ¿sí? Los piezoeléctricos y van a tener un cierto acomodo de la estructura molecular de este material, y cuando le aplican algún tipo de deformación, por ejemplo, lo comprimen, este acomodo de cargas del material piezoeléctrico va a cambiar. Como cambian las cargas, cambia el voltaje que estoy midiendo en el exterior del material. Ese es el principio de operación de los sensores piezoeléctricos, ¿no? Que cuando lo deforman, alteran la estructura interna del material en términos de cargas, y entonces el potencial que miden de forma externa se va a modificar. Ahora, ¿cómo defino la carga? Es una relación de la fuerza, ¿no? Aquí afectada por una constante, que es una constante de proporcionalidad. Y entonces nosotros podríamos tener este cristal, este material piezoeléctrico, que va a estar siendo deformado, ¿ok? Es como si tuvieran este tamborcito y lo están oprimiendo, entonces lo aplastan y cambia el voltaje, ¿no? Que es lo que se trata de ejemplificar. Aquí se aplasta y entonces hay una variación en voltaje. Entonces, ese aplastamiento, pues en realidad está cambiando esta distancia en X, ¿ok? Y si se dan cuenta, en realidad se asemeja a lo que tienen en un capacitor, ¿ok? Y entonces por eso está relacionada la parte de la carga del material piezoeléctrico ahora con la parte de la definición de capacitor. Entonces, pensando que tienen aquí ustedes su cristal piezoeléctrico, generan una deformación y quieren medir ese potencial que se genera debido a la deformación, ¿ok? Que es lo que quieren hacer con un sensor piezoeléctrico. De forma que ustedes entonces lo que van a tener es este valor de K, que es la carga, que va a ser directamente proporcional a la fuerza aplicada, ¿ok? Y este valor de F y esta constante, que es una constante en realidad piezoeléctrica, ¿ok? Este cambio en voltaje lo podemos encontrar asumiendo que en realidad lo que está sucediendo es que se está comportando como un capacitor, ¿ok? De forma que nosotros podemos ver que el voltaje a través de un capacitor va a ser la carga, que es esta K por F, esta Q, entre el capacitor, ¿ok? Cuando nosotros utilizamos la definición de capacitor, nos regresamos, ¿sí? Esta es la definición de capacitancia, la sustituimos y por eso tenemos que entonces nos va a quedar que el voltaje va a ser K por F y la definición de capacitancia es esta, ¿no? Como tengo el inverso, me queda X entre las constantes dieléctricas por A, que es el área de la placa, de la sección transversal de la placa. ¿Ok? Y entonces yo puedo tener o empezar a modelar lo que tengo en este cristal y mi medición. Entonces yo puedo decir que voy a tener en realidad un generador de carga, es este valor de K por X, donde X va a estar representando la deflexión, es decir, este cambio en distancia. Y voy a modelar mi material piezoeléctrico, ¿ok?
Entonces tengo valores de resistencia, tengo capacitancias que van a estar modelando el cable que va hacia el amplificador y tengo la capacitancia del cristal piezoeléctrico, porque en realidad esto lo puedo ver como una capacitancia, ¿no? Tengo dos placas que es lo mismo que tengo en un capacitor. Por eso lo puedo modelar, utilizar el modelado con capacitores para decir cómo funciona el sensor piezoeléctrico o cómo le hago para encontrar esta variación en voltaje en el sensor piezoeléctrico. Por eso tengo este circuito equivalente. Tengo mi generador de carga, una resistencia que va a estar representando resistencias de fugas del cristal, el capacitor del piezoeléctrico y capacitores que me representan los cables que van hacia el amplificador. Y entonces lo que yo quiero medir es este voltaje de salida a B0. Para poder resolverlo de forma más sencilla, yo cambio este generador de carga a un generador de corriente. ¿Cómo lo cambio a un generador de corriente? Digo que mi corriente va a ser igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. De forma que entonces me va a quedar que esta corriente que sale por aquí va a ser igual a una constante K, ¿ok? Por la variación en la distancia con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo esta IS, que es esta que casi no se ve. Por aquí yo tengo IS, aquí yo tengo IC, y esta es IR. Y entonces, en realidad, yo puedo decir que IS es igual a ¿quién? ¿A quién sería igual? A IC más IR, ¿correcto? Hago un nodo aquí, pero que se acuerden. ¿Sí? Esa es mi relación de mi corriente de entrada. Cambié a mi generador de corriente, entonces tengo una corriente IS y una corriente que pasa por el capacitor y por la resistencia. Este capacitor, en realidad, yo estoy diciendo que va a ser un capacitor equivalente. ¿Okay? Voy a estar representando la suma de estos capacitores que representan a los cables y al piezoeléctrico. Y lo mismo para la resistencia. ¿Ok? Y entonces yo quiero medir este voltaje, que es B0. Como los voltajes están en paralelo, este voltaje B0 es igual al voltaje que tengo en el capacitor, ¿correcto? Y entonces si yo me acuerdo cómo se mide el voltaje en un capacitor, ¿cómo era? Voy a tener 1 entre la capacitancia por la integral de ¿quién? De la corriente en el capacitor con respecto al tiempo, ¿no? Esta IC. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, lo que yo quiero, por ejemplo, encontrar, yo aquí de esta ecuación, yo digo que IC va a ser igual a ¿quién? A IS menos IR, ¿correcto? ¿Me van siguiendo? ¿No? ¿Sigo hablando? Ok. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que eso va a ser igual al valor de capacitancia por la derivada de mi voltaje B0 con respecto al tiempo, ¿ok? Es decir, cómo es la corriente en el capacitor, el valor de la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ¿ok? Esta es definición de cómo se comporta el voltaje en el capacitor y cómo se comporta la corriente en el capacitor. Y entonces esto voy a tener que es igual a ¿quién? A IS, que es, dijimos que era K por dx con respecto al tiempo, que es esto, menos, ¿quién es la corriente IR? ¿Quién es IR? ¿Me pueden decir? ¿Quién es esta corriente, chicos? ¿Cómo la conozco? Qué barbaridad que me dio circuitos.
Es mi voltaje V0, están en paralelo entre la resistencia. ¿Sí? Despierten. ¿Ok? ¿Sí? ¿O no? ¿Me regreso o vamos bien? ¿Vamos bien? Ah, sí, doctora. Sí. Ok, entonces, esto es solo para explicar cómo modelo mi piezoeléctrico, que voy a estar viendo que lo puedo modelarlo en realidad como un circuito RC, donde involucro al cristal, a los cables y a valores de resistencia que también se van a generar, que tengo un generador de carga, porque yo decía que la carga iba a ser proporcional a la fuerza que le estoy aplicando para deformar el material piezoeléctrico, y para poder resolverlo de forma más sencilla, lo cambio a un generador de corriente siguiendo esta relación, ¿ok? Y entonces yo puedo encontrar cómo se comporta la corriente en mi capacitor y cómo me quedaría el voltaje V0, ¿no? Que de aquí ya lo puedo despejar. Que en realidad lo que ustedes quieren es después calcular su función de transferencia, ¿no? Su voltaje de salida, cómo se comporta con respecto a las variaciones, al desplazamiento que se está generando aquí. Cuando ustedes tienen un desplazamiento, es decir, esta variación en X que estamos diciendo en el cristal piezoeléctrico, entonces generan un desplazamiento durante un tiempo T, ¿cuál sería la respuesta que ustedes verían en el sensor si tienen un desplazamiento de este tipo, ¿no? Que se llama un desplazamiento de escalón? Esta sería la respuesta. Si se dan cuenta, no van a tener exactamente el mismo comportamiento ideal que sería esto, ¿no? Bueno, derecho. No tienen este comportamiento. ¿Por qué? Porque existe una resistencia infinita interna del piezoeléctrico que les está generando estas variaciones, ¿ok? Ahora, para el circuito RC, sabemos que existe una constante de tiempo. Si yo aumento esa constante de tiempo, yo puedo hacer que se acerque más el comportamiento a lo que yo esperaría de forma ideal. Esa sería la forma de acercarme más a esta respuesta ideal. Pero siempre voy a tener esta variación. Ahora, aplicaciones de los sensores piezoeléctricos. Vamos a ver que, por ejemplo, se utilizan para medir la presión con, por ejemplo, vamos a ver que para medir presión, los métodos que, por ejemplo, los medidores que ustedes conocen automáticos, puede haber alguno que detecte los sonidos, que son los sonidos cardíacos. Es decir, cuando ustedes están midiendo la presión, se las miden y a veces ustedes incluso empiezan a sentir cómo late muy claramente su brazo y luego ya no se escucha. Obviamente esas vibraciones, esas oscilaciones pueden detectarse, por ejemplo, con un micrófono, y los micrófonos tienen sensores piezoeléctricos. Otra aplicación pues es la generación de energía. Por ejemplo, puede haber sensores piezoeléctricos en el suelo que van almacenando, bueno, que puede ser simplemente para iluminación, como la figura que se vea bonito cuando alguien pisa, genera un voltaje y entonces eso se ilumina. O podría ser para generación de almacenamiento de energía, ¿no? Hay aplicaciones que tienen sensores piezoeléctricos en los zapatos y conforme van caminando se va almacenando energía y esa energía pues después se puede utilizar para alguna otra cosa, ¿ok? También decíamos en ultrasonido, otra aplicación de los sensores piezoeléctricos son biosensores que también se ven en el curso
en algún curso optativo, por ejemplo, en sensores y transductores, toda la parte de biosensores, de detectar análitos, es decir, estructuras de tamaño muy pequeño. Entonces, a nivel microscópico se tiene una superficie que puede tener sensores piezoeléctricos que va a detectar la presencia de algún analito, ¿no? De alguna molécula en particular. Entonces, esa es otra aplicación de los piezoeléctricos. En realidad, toda esa parte pues también es muy, muy extensa, ¿no? Toda la parte de los biosensores. ¿Dudas de los sensores de desplazamiento, de los que vimos, de las celdas, de los inductivos, capacitivos, piezoeléctricos? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar, ahora que ya hablamos un poco de el tipo de sensores con los que puedo colocar en los catéteres para medir presión sanguínea. Voy a empezar a hablar del sensor o de la medición extravascular de presión sanguínea, que es en la que tengo un catéter lleno de líquido. En esta parte es donde voy a colocar el sensor, el sensor está afuera. Aquí es donde se va a estar generando el cambio en presión. Este cambio en presión va a empujar el líquido que hay en el catéter. Aquí es donde tengo el diafragma y aquí es donde tengo la celda, por ejemplo, las celdas extensiométricas. ¿Sí? Y esto es lo que en realidad tienen. Este es su sensor. Ahorita veo si que tengo aquí un sensor. Por ejemplo, el de Biopac, para medir presión sanguínea, pues tiene un sensor de presión. Aquí tienen un punto para tomar muestras de sangre, podría ser. Tienen el conector eléctrico y aquí tienen una solución que vamos a ver para qué sirve. Ustedes, cuando se está midiendo presión continua invasiva con un sensor extravascular, requieren una solución que esté fluyendo para varias cosas. Una es para evitar burbujas, ¿ok? No queremos burbujas en el líquido, porque eso va a hacer que cambie algunas características que ahorita particulares que vamos a ver, y entonces va a afectar la medición y la señal que ustedes están obteniendo, si hay burbujas, si hay sangre también, no queremos que haya sangre, y por ejemplo, ni que haya coágulos de sangre menos. Para eso también la solución tiene heparina para evitar la coagulación de sangre. Este sería el diagrama de un sensor de presión sanguínea. Entonces tienen esta válvula que tiene el flujo que va a estar corriendo, tienen aquí solución salina, aquí tienen gel y aquí tienen el transductor, ¿ok? Y entonces aquí tienen la conexión eléctrica, aquí tienen la conexión intravenosa. Ahora, ese sería hablando del sensor extravascular, pero también puedo tener yo el sensor intravascular. En el sensor intravascular ya no necesito esta conexión que se le conoce como una conexión hidráulica, porque es un catéter lleno de líquido, ya no lo tengo. Y se va a eliminar el retraso que se tiene en tiempo de la transmisión del pulso de presión al catéter. Ay, perdón. Es decir, el tiempo que tarda en llegar esta variación a este punto, que en realidad pues no es tan representativo, pero pues sí hay un retraso. Pero ese retraso se elimina con el sensor intravascular, porque en el sensor intravascular lo tienen aquí, entonces mide de forma inmediata las variaciones. Es un catéter que tiene que ser muy pequeño, aproximadamente 0.33 milímetros. Generalmente se usan celdas extensiométricas, pero también pueden usarse sensores de fibra óptica.
intravascular. Puede ser comparable en tamaño con las celdas, pero es menos costoso. Entonces, los sensores de fibra óptica también son más seguros eléctricamente, pero necesitan un lumen adicional conectado a un segundo sensor o necesitan estar en contacto con la atmósfera. Esa sería la configuración que se tendría. Esto es lo que tienen en la parte interna, entonces también tienen una membrana, entonces aquí va a estar la presión de la sangre que va a generar variaciones en la membrana, y entonces la fibra óptica lo que va a tener es que se emite una luz, llega a la membrana, como esta membrana se deforma, las características de transmisión y reflexión de la luz, que va a ser medida por el fotodetector, se modifican dependiendo de la deformación de esta membrana. Entonces, esas variaciones de la reflexión de la luz, debido a estas deformaciones de la membrana, van a ser detectadas por el fotodetector, y así es como obtengo una medición del desplazamiento que se está generando por el cambio en presión. Ese es el funcionamiento muy simplificado de la fibra óptica intravascular. Puedo tener también sensores de presión reusables, que pueden ser celdas extensiométricas, piezoresistivas, son pequeñas, relativamente son menos costosas, y tengo el chip o el sensor de medición que se coloca en un sistema de tubo desechable para monitorizar la presión. Y estos sensores de presión pues pueden monitorizar la presión en pacientes postquirúrgicos también. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja o desventaja de estos sensores de presión reusables? Como son reusables, se puede hacer un uso excesivo de ellos, es decir, utilizarse más de lo que se aconseja, y entonces cuando eso se hace, va a entregar mediciones menos confiables, ¿okay?, que los sensores desechables. La ventaja de los sensores desechables, no les puse aquí una imagen de los desechables, pero los desechables pues disminuyen la posibilidad de que haya contaminación cruzada en pacientes, y también disminuye el manejo de los sensores de presión por parte del personal del hospital, porque aquí el sensor se reutiliza, ¿no? Y entonces se coloca en un tubo, el tubo sí es desechable, pero el chip es el que se reutiliza, entonces tiene que estar siendo manipulado. Y pues esa manipulación a veces, bueno, tiene que tratarse de forma correcta, pero bueno, también puede haber errores en la manipulación y eso también puede ya dañar el sensor. Esta sería una imagen del sensor que, si se dan cuenta, es la misma imagen que teníamos cuando estábamos explicando celdas extensiométricas. Entonces, en realidad esto es lo que tienen. Si ustedes vieran un sensor de presión, tendrían esto es lo que verían, ¿ok? Y esto es lo que tienen adentro. Este es otro diagrama donde ustedes tienen la parte de, aquí se libera la presión, aquí ustedes en realidad es donde tienen el sensor de presión, y entonces aquí es donde va a estar generándose las variaciones de presión que van a estar moviendo este gel también, que es el que tiene en contacto con el sensor de presión. Este ya sería un sensor más actual, y esto es lo que verían. Estos son los sensores de presión que ustedes tienen, que pueden ver en el hospital. Déjenme ver si tengo aquí el de Bluepack.
No, este es el Biopac. Bueno, es que no tengo el audífono. Ahorita me pongo el audífono. No sé qué ven. Este es el Biopac, uno de los Biopacs nuevos, pero entonces no se ve el sensor de presión porque todo está aquí interno. Pero en los más viejitos, voy a pedir uno más viejito, y ahí sí se ve el sensor de presión, ¿no? Está aquí en medio el sensor de presión, y entonces verían exactamente lo mismo que tienen en la diapositiva. Lo voy a pedir y se los enseño. Entonces, en los sistemas de Biopac para medir presión con el brazalete, sí tienen algo muy semejante a este bloque, pero este es uno nuevo y no lo tienen. Ya está incorporado en el conector y los otros lo tienen externo, lo que lo hace más susceptible a dañarlo también. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora de algunas cuestiones. Vamos a empezar a ver, espero que me dé tiempo, cuestiones del modelado mecánico, para empezar a hablar de este sistema que tiene el catéter y luego cómo eso lo pasa a un modelo eléctrico y entender todas las variables que están ahí implicadas para entender de qué depende mi sistema y que yo pueda tener una señal apropiada. Pero antes de hablar de eso, la forma de onda de la presión sanguínea sería esta, que es la línea oscura y la línea más gruesa que yo veo, que sería la curva A. Y después tengo los primeros 6 armónicos de la señal, ¿ok? ¿Qué quiere decir que tenga armónicos? Es decir, que cuando yo sumo estos armónicos, yo puedo reconstruir mi señal A, ¿ok? Entonces, para que yo haga esta reconstrucción, para el registro clínico de la presión arterial, se necesitan hasta 10 armónicas, ¿ok? Lo que quiere decir es que si yo tengo menos, pues no voy a lograr reconstruir mi señal de forma apropiada, ¿ok? De forma que, por ejemplo, si se desea registrar la presión a una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, entonces yo voy a tener una frecuencia fundamental de 2 latidos por segundo. Y esto quiere decir que mi sistema deberá reproducir linealmente al menos hasta 20 Hz para considerar que tengo las 10 armónicas, ¿ok? Que son 2 por 10. Entonces tengo que tener esta parte de que mi sistema sea capaz de reproducir al menos hasta 20 Hz, por lo que la frecuencia necesita entonces ser mayor a 20 Hz. ¿Sí? Esta sería la explicación de una frecuencia apropiada de la presión sanguínea que va a depender de la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia fundamental, aquí si tengo una frecuencia cardíaca de 120 por latido, será 2 latidos por segundo, y tendría, para adquirir la señal de presión de forma correcta, tendría que tener una frecuencia mayor a 20 Hz. La frecuencia generalmente de muestreo generalmente utilizada para la presión son 100 Hz, porque está de sobra el límite en el que tengo que estar. ¿Ok? Bueno, empecemos entonces ahora a hablar del modelo del sistema catéter sensor. ¿Están bien? ¿Le seguimos? Bueno, sigo con clase. Sí, ¿verdad? No hay problema. ¿O quieren
5 minutos de descanso. 5 minutos, no me voy tanto tiempo como la otra vez. ¿Nos puede dar 5 minutos, doctora? Por favor. Ok. Échense agua, porque lo que viene es denso. Unas cachetadas y agua, tomen agua. Ok, 5 minutos, regresamos.
¿Podemos continuar? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a hablar de este modelo del sistema catéter sensor pensando que tengo el sensor extravascular, es decir, que tengo un acoplamiento con una columna de líquido, es decir, un catéter lleno de líquido. De forma que entonces tengo un cambio en presión que va a ser trasladado a través de este catéter que está lleno de líquido y que va a llegar al transductor. ¿Ok? De forma que voy a tener una distensibilidad del catéter, una distensibilidad del transductor, voy a tener un fluido que va a tener cierta masa, un radio del catéter y un desplazamiento volumétrico debido al cambio de presión que se está generando, es decir, llega la presión y entonces desplaza el volumen que está dentro del catéter y ese volumen desplazado, ese desplazamiento volumétrico, deforman la membrana del transductor. ¿Ok? Entonces aumenta la presión en la entrada del catéter, lo que sucede es que se genera un flujo de líquido a través del catéter y hacia la punta del catéter y hacia el sensor, y entonces este líquido causa esta deformación en el diafragma y este sensor, que puede ser una celda de extensión métrica, genera una variación, por ejemplo, en voltaje, y esto es lo que se mide y después la señal es amplificada. ¿Ok? Y entonces vamos a ver que en realidad este catéter va a tener un líquido adentro y entonces se van a tener propiedades de inercia, de fricción y va a también tener propiedades elásticas. Y todas estas propiedades se van a representar: la inercia por la inductancia, la fricción por la resistencia y las propiedades elásticas por el capacitor. ¿Ok? Y además el sensor también va a tener estas propiedades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para empezar a evaluar cómo influyen todos estos parámetros en la generación de mi señal, que es lo que yo quiero saber, ¿no? ¿Cómo es una señal adecuada y qué puede hacer que la señal no sea correcta o tenga una mala detección de la señal? Vamos a ver que yo puedo, este sería un equivalente, a partir del equivalente mecánico, yo puedo tener un equivalente eléctrico de mi modelo, ¿ok? Entonces ustedes aquí tienen el equivalente eléctrico, pero en realidad ustedes también podrían tener su equivalente mecánico. Entonces, ¿qué es lo que tendrían en su modelo mecánico? Este es su catéter, ¿ok? Y entonces lo que estarían modelando en realidad es que tienen ustedes una fuerza, ¿ok? Que va a estar empujando una masa. Y entonces tienen aquí un delta M y van a tener ustedes un delta D que va a ser mi amortiguamiento. Bueno, y aquí va una resistencia y entonces voy a tener un delta K. Entonces el K es la constante del resorte. Y entonces en realidad yo tengo este modelo mecánico se replica, ¿ok? Por cada sección del catéter, ¿ok? Así como yo lo tengo aquí. Una de estas secciones, así como tienen aquí, esta sección es este modelo eléctrico, pero entonces esta sección sería este modelo mecánico. Mi masa
un delta de masa, un delta de amortiguamiento y un delta K, que es la constante del resorte. Entonces mi modelo mecánico involucra la masa, el amortiguamiento y la constante del resorte. Y esto lo replico hasta que llego al sensor y también tengo otra masa del sensor y también voy a tener otro amortiguamiento del sensor y otra constante del resorte del sensor, ¿ok? Este sería mi modelo mecánico que está representando a mi catéter y este sería el modelo eléctrico, ¿ok? Entonces aquí, si se dan cuenta, tengo una resistencia, un inductor y un capacitor. Y lo replico por secciones. Y también para el sensor tengo una resistencia, un inductor y un capacitor. O bueno, en realidad aquí tengo dos capacitores en paralelo. Entonces, vamos a ver que en realidad yo voy a estar haciendo esta equivalencia. Mi amortiguamiento va a ser modelado como la resistencia, la masa va a ser modelada como la inductancia o la inercia de masa y la constante de resorte va a ser el inverso de la capacitancia. ¿Okay? Aquí nosotros tenemos esta inductancia, esta resistencia y capacitancia debidas al sensor, ¿ok? Y bueno, yo puedo estar agrupando todas estas que son para diferentes secciones del catéter y las diferencio de las que son del sensor, ¿ok? Entonces tengo, aquí ya está simplificado, pero entonces en realidad yo tendría una R que es equivalente para todo el catéter, una L para todo el catéter y una capacitancia para todo el catéter, igual una resistencia, una inductancia y una capacitancia para el diafragma, ¿ok? De forma que en realidad yo voy a ver que la masa que decíamos, esta masa que va siendo empujada, yo voy a ver que la masa en el catéter con respecto a la masa del diafragma o al domo del sensor, ¿cómo van a ser? En realidad, la masa que yo tengo aquí en el sensor va a ser mucho más pequeña que la masa que tiene el líquido del catéter, ¿ok? De forma que esta masa del sensor la puedo despreciar. Y entonces dijimos que la masa va a ser la capacitancia, ¿cierto? Entonces, esta inductancia del sensor la podría ignorar debido a que la masa del catéter, estas inductancias que estoy representando en el catéter, estas delta M1 hasta Mn, va a ser mucho más grande con respecto a esta M', ¿ok? Por eso la puedo ignorar, es decir, yo voy a decir esta L del sensor va a ser igual a 0, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Yo puedo ver que la sección transversal del domo o del sensor, ¿cómo es con respecto a la del catéter? Es mucho más grande que la del catéter, ¿ok? De forma que entonces la fricción que se va a generar en el catéter con respecto al sensor va a ser diferente. Y esta parte de fricción decíamos que lo íbamos a relacionar con el amortiguamiento, ¿ok? Y entonces el amortiguamiento que se va a estar generando debido a la fricción viscosa en el catéter y en el sensor van a ser diferentes. Esta parte que me va a estar representando el amortiguamiento es la resistencia, ¿ok? Entonces la resistencia que va a representar el sensor va a ser mucho menor que la del catéter, por lo que entonces también puedo decir que la resistencia del sensor la voy a hacer igual a 0. ¿Okay? Y entonces, ¿con quién me voy a quedar solamente? Con la capacitancia. Por eso tengo
que esta L y R del sensor las puedo despreciar comparándolos con los valores de L y R del catéter. ¿Ok? Esa es la razón por qué las igualo a 0. Simplemente porque van a ser muy pequeñas en comparación con las del catéter. Los valores de R y L que tienen que ver con el amortiguamiento, ¿ok? Y con la masa. Bueno, y entonces, ¿cómo va a quedar nuestro modelo eléctrico simplificado? Entonces voy a tener una inductancia y una resistencia del catéter, ¿ok? Y tengo la capacitancia del catéter y luego tengo los del sensor. Pero entonces dije que estas las voy a despreciar y por eso es que me queda solo L y R del capacitor, perdón, L y R del catéter, capacitancia del catéter y la capacitancia del sensor, ¿ok? Que está representando el diafragma, que dijimos que la capacitancia iba a ser el inverso de la constante del resorte. ¿Ok? Aquí está. Bueno, una vez que ya tengo eso, antes de pasar a cómo queda mi sistema y cómo lo modelo, yo tengo este voltaje de entrada y en realidad yo quiero ver cómo es este voltaje de salida, ¿no? Este V0. Pero yo voy a ver que en realidad yo aquí tengo un sistema de segundo orden descrito por R, por RL y esta suma de capacitancias, ¿sí? Ahora, ¿cómo se comportan? Si ustedes, creo que sí ya lo han visto a lo largo de la carrera, esta parte de analogías mecánicas y eléctricas. Si tienen este sistema mecánico, ¿cómo lo pueden representar eléctricamente? Y cómo las ecuaciones de su sistema mecánico quedan de esta forma, ¿no? M por la derivada al cuadrado de X con respecto al tiempo, etc. Y cómo después, si tienen una red en serie, un arreglo RLC en serie, cómo lo solucionan, ¿ok? Y cómo se puede modelar, por ejemplo, también si igual tienen este modelo mecánico. Aquí ustedes están diciendo que tienen un voltaje y entonces tienen un modelo en serie. Aquí tienen una corriente y entonces tienen un modelo en paralelo, ¿ok? Entonces, a partir de estas analogías de la parte mecánica a la parte eléctrica, por ejemplo, aquí yo puedo ver que tengo este sistema de segundo orden, ¿ok? Entonces voy a utilizar esta clase de ecuaciones para definir mi modelo. Bueno, aquí está la parte de cómo es la analogía mecánico-eléctrica, que en realidad esto ya lo utilizamos. Y entonces yo tengo este circuito equivalente, dadas las simplificaciones que se hicieron con respecto al sensor, y entonces tengo este sistema de segundo orden, ¿ok? ¿Dónde qué es lo que voy a tener? Voy a tener este A2 por la derivada al cuadrado de X por la derivada de T al cuadrado más A1 por dx con respecto a dt más A0 por x, y eso va a ser igual a B0 por y, que es lo que ustedes tienen en esta parte. ¿Ok? ¿Sí? Dado ese sistema de segundo orden, por ejemplo, si yo todo lo divido por A0, ¿cómo me quedaría? Que tengo A2 entre A0, entonces voy a tener que hago todo toda esta ecuación, la divido entre A0, ¿ok? ¿Sí? Y entonces una vez que ya hice eso, voy a decir a qué es igual cada una de las componentes que tengo para el término
de la derivada al cuadrado, la derivada simple, el término de x y el término de y. Entonces, A2 entre A0, ¿quién me quedaría? 1 sobre W0 al cuadrado. A1 entre A0 sería 2 veces el grado de amortiguamiento entre W0. Y B0 entre A0 sería mi constante, ¿ok? Mi constante del resorte. Donde esta W0 va a ser la frecuencia de resonancia del sistema. Entonces, en realidad, mi ecuación de segundo orden que yo tendría, ahora me quedaría de esta forma, ¿ok? 1 entre W0 al cuadrado por la doble derivada de x con respecto al tiempo, más 2 veces el delta entre W0 por la derivada de x con respecto al tiempo, más x, y aquí me quedaría 1, es igual a k por y. ¿Ok? Así me quedaría mi ecuación de este sistema de segundo orden. Ahora, si yo este sistema lo excito o le pongo una entrada con una señal periódica, yo tendría entonces una función de transferencia, ¿ok? Esa función de transferencia sería esta función de transferencia, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer para solucionar mi sistema? Entonces, si yo me paso a Laplace, porque aquí tengo JW, entonces en realidad ustedes tienen su voltaje de entrada con respecto al tiempo, y tienen aquí ustedes, podemos decir que tenemos una impedancia 1, una impedancia 2, y tienen su voltaje de salida. ¿Están de acuerdo? Donde la impedancia 1, déjenme ver si no lo tengo escrito. Sí. Donde la impedancia 1, ¿quién es? R más SL, y la impedancia 2, entonces, ¿quién es? El equivalente de los dos capacitores, ¿ok? Entonces, lo que estoy haciendo es ahora solucionar este circuito y tener mi circuito equivalente en el dominio de Laplace, diciendo que tengo una impedancia 1 y una impedancia 2, ¿ok? Entonces quiero medir este voltaje a la salida y este es mi voltaje de entrada. Y este es BS, ¿ok? Que son los que tengo aquí. Entonces lo que yo quiero pues es encontrar cómo es la función de transferencia, ¿sí? Es decir, BS entre B, cómo es la salida entre mi entrada. Y yo ya definí cómo me quedan mis impedancias. Aquí tengo R y L, entonces en el dominio de Laplace me quedaría R más SL, y en el dominio de Laplace, como es la impedancia para los capacitores, y cómo me queda el paralelo de la impedancia de los capacitores. Y entonces, ¿cómo me queda mi voltaje de salida? Mi voltaje de salida sería un divisor de voltaje, ¿sí? Entonces sería Z2 entre la suma de las impedancias, Z1 más Z2, por el voltaje de entrada. Cuando yo pongo la relación, ¿sí me siguen, chicos? ¿O sí me siguieron con lo del divisor de voltaje o quieren que lo escriba? Sí, podría escribirlo. Entonces, este voltaje SDS es un divisor de voltaje. ¿Se acuerdan cómo se calculan los divisores de voltaje? Voy a tener Z2 entre Z1 más Z2 por el voltaje de entrada. ¿Ok? Este es mi divisor de voltaje. Cuando yo hago la relación BS entre B, que es mi función de transferencia, pues este pasa dividiendo, por eso solo me queda Z2 entre Z1 más Z2. Lo único que estoy haciendo es calcular este voltaje como un divisor de voltaje, ¿sí? Y entonces, ¿quién era Z2?
esta impedancia, agrupo las capacitancias y quién era Z1, R más SL y Z2, 1 entre S por C más C'. C es la capacitancia del catéter y C' es la capacitancia del sensor. ¿Ok? Saco mínimo común denominador, entonces me queda todo entre S por C más C'. Y tengo este término multiplicado por R más SL, que es esto, más 1. ¿Ok? Solo saqué el mínimo común denominador. Cuando multiplico los extremos, ¿qué va a pasar? Este término se anula y entonces solo, ahorita le borro porque no se entiende. Entonces solo me va a quedar esta multiplicación. ¿Ok? Entonces, ¿a quién tengo? Si lo vamos haciendo, ¿quién les va a quedar? Van a tener S por C por R, ¿ok? Que sería este término. Y después van a tener S por C por SL. Entonces les queda S cuadrado por L por C, que sería este término. Y después multiplican ahora con C'. Entonces van a tener S por C' por R, que sería este. ¿Sí? SR, pero ahora con C', pero aquí ya está agrupado. Y el otro sería S por C' por S por L. Entonces les queda S cuadrada por L por C'. ¿Sí? ¿O quieren que lo haga y lleguemos al agrupamiento? Chicos, Sí, se entiende. Sí, ¿sí me siguieron? Sí. Ok. Bueno, entonces ya llegué a esta relación y entonces si considero que es una excitación senoidal, digo que entonces S lo sustituyo por JW y entonces voy a tener 1 entre JW, que es S al cuadrado, por L por C más C', más JW por R por C más C' más 1. ¿Ok? Y entonces ahora lo que voy a hacer es la analogía, ¿ok? W0 ya sé que es igual a 2pi por F0. Recordemos que W0 o W es 2pi por F, entonces tengo que es 2pi por F0. Y entonces esta relación ya la habíamos encontrado aquí, ¿no? Que decíamos que era nuestra... Ay, no, lo veo. Que es esta función de transferencia, ¿ok? Y sobre X, entonces iba a tener K entre 1 más 2 delta, JW entre W0 más JW entre W0 todo al cuadrado. Aquí se las volví a poner. Y entonces lo que voy a hacer es comparar esta función de transferencia con esta función. ¿Para qué? Para saber cómo me quedan todos estos valores W, K y no es delta, Rho. Sí, es Rho. No, Rho es al revés. Bueno, el amortiguamiento. Entonces, K es igual a 1, ¿ok? ¿Cómo me va a quedar? ¿Quién va a ser este término de 1 sobre W0 al cuadrado, que es el término que va al cuadrado? ¿Ok? Pues entonces voy a tener esto. Aquí tengo 1 sobre W0 al cuadrado, ¿sí? Este término, sin ver el J, bueno, tienen JW entre W0 al cuadrado, entonces aquí tienen JW al cuadrado, entonces, ¿quién sería 1 sobre W0 al cuadrado? Este término, el término afectado por el cuadrado, ¿ok? Después tienen 2 delta entre W0, que es este término, ajá.
que es el otro término que tiene JW, entonces sería R por la suma de las capacitancias, entonces ya tengo esta relación, y K es el numerador, y entonces K es igual a 1. ¿Ok? Entonces ya tengo cómo se relaciona K, W y el amortiguamiento con con mi modelo eléctrico, ¿ok? Es decir, con capacitancias, inductancias y resistencias. Todo eso lo hice para llegar a este resultado, ¿ok? Ya se acabó la clase, entonces vamos a seguirle el martes. Antes de la clase lo retomamos. Denle una revisada antes de la clase y le seguimos el martes. Nos vemos mañana, es su revisión, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta? Interrúmpanme, chicos, para que les pregunte si hay preguntas antes de que sean las 6. ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el martes. No, mañana.